En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Oh Señor, que vives y reina, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, en esta mañana me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo venga a tomar posesión de mi vida, de mi mente, de mi alma, de mi corazón, para que todo lo que piense, todo lo que diga, todo lo que haga, sea para gloria y honra tuya, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, para que seamos mejores cristianos, mejores discípulos de Jesús y mejores hijos tuyos, para que seamos mejores personas y tengamos más empatía con los hermanos necesitados, que sepamos ver y discernir los signos de los tiempos y podamos ver, pues, Señor, cuál es tu santa voluntad en nuestras vidas. Madre María, Virgen Santísima de Guadalupe, intercede por nosotros que somos tus hijos. Cúbrenos con tu manto santísimo y danos tu bendición. Amén. Vamos a meditar un poco en las lecturas de hoy, sábado 25 de octubre, queridos hermanos. Y vamos a ver pues lo que Dios nos dice a través de su palabra. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la fe de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible, cuando envió a su propio Hijo, que hizo hombre y tomó una condición humana semejante a nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmos humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conformes al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu nuestro, que es el Espíritu de Dios, habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios.
Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial al Salmo 121. Vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor. Señor, lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 13. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver y le contaron a Jesús que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y ustedes no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos a esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echar abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, queridos hermanos, una vez más, pues cómo Dios nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, pues poniéndonos estas lecturas tan maravillosas para nuestra meditación. La primera lectura pues nos está haciendo una exhortación San Pablo en la carta a los Romanos, alentándonos y animándonos a que vivamos ya no conforme a la carne mortal. Al otro día hablábamos de los 3 enemigos que nuestra alma tiene, que es el mundo, el demonio y la carne. Y pues yo les decía a ustedes de que el mundo y el demonio son un poco más fáciles de vencer que la carne, porque el mundo pues nos ofrece tantas cosas vanas que en realidad pues no son buenas, y aparentemente sí lo son, pero nosotros podemos rechazarlas si tenemos un temperamento fuerte, si tenemos la virtud, la fortaleza y la templanza que Dios nos da. Podemos rechazar todas esas tentaciones que nos llegan, pues que el mundo nos ofrece aparentemente cosas que son buenas, pero que en realidad no lo son. Al demonio también podemos hacerle frente, y decía yo pues de que San Pablo dice en una de sus cartas que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Y San Pedro nos da la pauta cómo nosotros vamos a resistir al diablo, y dice: hermanos, sed sobrios, estad alertas, que vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Entonces, si nosotros tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, en Dios Todopoderoso, en la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, el demonio pues va a huir de nosotros, ¿verdad? Vamos a poderle hacer frente. Pero la carne de la que hoy está hablando San Pablo, en otra parte de las lecturas de esta semana, hablaba del aguijón, que a veces nosotros queremos hacer el bien, pero no hacemos el bien que queremos, sino que hacemos el mal que no queremos. Entonces, eso se debe pues a la herida que traemos todos desde
el nacimiento. Recordemos que nosotros descendemos de Adán y Eva, y ellos pues pecaron contra Dios por desobediencia. Intentaron querer ser más de lo que Dios permitía y quisieron ser como dioses. Entonces nosotros venimos heridos con ese pecado, el pecado original, y aunque en el bautismo pues se nos borra el pecado original, pero queda la cicatriz, queda la secuela, queda la secuencia de ese pecado que se llama concupiscencia, que es esa inclinación hacia el mal, esa inclinación a hacer lo que la carne nos pide. Entonces la carne es el enemigo más difícil de vencer, porque esa siempre la cargamos con nosotros. Entonces San Pablo nos está invitando a que dejemos de vivir conforme a la carne y que comencemos a vivir y a dar frutos conforme al Espíritu Santo, y nos anima, nos exhorta y nos alienta, diciendo pues que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu es capaz pues de levantar nuestros cuerpos muertos por el pecado y adentrarnos en una vida de gracia, en una vida de fe, en una vida de amor a Dios. ¿Y de qué manera lo hace? Recordemos que el Espíritu Santo es el poder que viene de lo alto, que viene a animarnos, viene a fortalecernos, viene a renovarnos, viene a santificarnos. De esa manera el Espíritu Santo viene a darnos los dones que nosotros necesitamos para poder caminar en fe y para poder ser mejores personas, mejores cristianos, mejores discípulos de Jesús. Viene a darnos gracias para que nosotros podamos resistir las tentaciones del enemigo y para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y no tanto conforme a la voluntad humana, ¿verdad? En la carta a los Gálatas pues se nos da también la pauta y dice que el Espíritu Santo, los frutos de él son pues mansedumbre, magnanimidad, amor, fortaleza, justicia, y habla de varios frutos del Espíritu. Entonces nos corresponde a nosotros como cristianos orar y pedir a Dios todos los días de nuestra vida, a cada momento del día que nos acordemos y podamos pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, sobre todo nuestro ser, para que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, sea conforme a la voluntad de Dios y no tanto conforme a nuestra voluntad. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vendrá a resucitarnos a nosotros de esa vida de pecado, de esa vida de desorden, de esa vida en la que muchas veces pues caemos, ¿verdad? Con facilidad, como les digo, por causa de la concupiscencia que habita en nosotros, por esas secuelas que quedan desde el pecado original, pues nosotros tenemos esas inclinaciones. San Pablo en esta misma carta a los Romanos, en otro capítulo, habla del aguijón. Cada quien sabe cuál es el pecado que lo atormenta. Cada quien sabe cuál es el pecado, cuál es el talón de Aquiles, cuál es el pecado que más nos hace ofender a Dios. Entonces pidámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo arranque de nosotros ese aguijón, arranque de nuestros cuerpos esa manera o ese pecado con el cual nosotros ofendemos a Dios más constantemente, y veremos como Dios en su amor, en su bondad y en su misericordia, que son infinitas, Él arrancará eso que no es su voluntad y pondrá en nosotros frutos del Espíritu que nos ayuden a vivir conforme al Evangelio. Pero necesitamos nosotros orar y pedir a Dios. El Santo Evangelio en una parte dice de que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con mucha más razón Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pero es necesario. Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe lo que tú y yo nos agobia. Sabe los pecados que cometemos. Pero Él quiere que acudamos a Él con humildad, con confianza, con perseverancia, y que le pidamos al Espíritu Santo que arranque de nosotros todo aquello que no es voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pidámosle eso a Dios. En el Salmo responsorial, pues, me encanta lo que dice el Salmo 21, dice, vamos a la casa del Señor. Eso es lo que respondíamos en el Salmo responsorial. Y se me viene a la mente esa escena cuando todas las tribus de Israel se congregaban en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén pues es la ciudad santa, era la ciudad donde estaba el templo de Dios, donde todas las tribus acudían a adorar a Dios, y en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque hasta una alabanza
nosotros los católicos cantamos en la entrada de la Santa Misa, como canto de entrada, cantamos aquella alabanza que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Entonces, ese canto es bien bonito porque refleja lo que los hermanos israelitas vivían cuando ellos se juntaban para ir a adorar a Dios al templo de Jerusalén. Y nosotros también nos sentimos identificados porque nosotros somos ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Nosotros pues cantamos esa alabanza porque cuando asistimos a la Santa Misa estamos a las puertas de la Jerusalén celestial, estamos participando de la boda del Cordero, y un día, si es voluntad de Dios y si nosotros hacemos su santa voluntad y obramos conforme a los frutos del Espíritu y no conforme a los frutos de la carne, también un día podemos estar tocando las puertas de la Jerusalén celestial para poder entrar al reino de los cielos que Dios ha preparado para todos nosotros. Entonces es un canto bien bonito, pues porque me llena mucho de esperanza. A mí la segunda estrofa dice: Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Y nosotros somos esas tribus del Señor. Nosotros somos ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Ya subiremos un día con la voluntad de Dios, con su misericordia y con nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? No podemos dejarle todo a Dios, sino que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ya Dios hizo su parte enviando a su Santísimo Hijo a entregar su vida por nosotros. Ahora nosotros pues nos corresponde luchar, esforzarnos por vivir conforme a la voluntad de Dios para poder ser coherederos con Cristo en el reino de los cielos. Entonces eso me llama mucho la atención de este salmo. Y también me llama tanto la atención y me encanta la antífona del Evangelio, antes del Evangelio. Está tomada en el capítulo 33 del profeta Ezequiel, en el versículo 11, y dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta, viva, dice el Señor. O sea, Dios, Él no quiere que ninguno de nosotros que somos sus hijos, que somos pecadores, muramos. Y como les digo anteriormente, recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y eso lo venimos repitiendo en todas las lecturas de esta semana, donde San Pablo en la carta a los Romanos nos habla a nosotros también, que si nosotros vivimos una vida de pecado, estamos muertos en vida. Si nosotros vivimos una vida de pecado, estamos prácticamente pues muertos a las puertas del abismo, del infierno, y debemos de despertar. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a despertar y que nos ayude a ver la maldad, que nos ayude a ver todos los horrores que el pecado causa a nuestra alma. Dice en la historia del santo cura de Ars, dice que cuando un alma está en pecado mortal, es decir, cuando hemos cometido pecados que ofenden gravemente a Dios, cuando hemos cometido pecados con pleno conocimiento y pleno consentimiento, que somos conocedores de que es malo y aún así decidimos hacerlo, cuando hemos cometido pecados que de verdad rompen ese vínculo entre Dios y nosotros, y dice que el alma está en un estado de podredumbre. Y dice, esa historia me impactó tanto a mí porque dice de que todos hemos visto algún animal muerto alguna vez. Bueno, yo que soy de campo, soy de un rancho, dicen en México. Nosotros en Centroamérica, en El Salvador, llamamos cantones. En nuestro cantón pues hay vacas, hay caballos, hay perros, hay gatos, hay de toda clase de animales domésticos y también hay animales silvestres, ¿verdad? Entonces todos hemos visto en su momento algún animal que ha muerto, y después de 3 días de muerto, expuesto al sol, a la lluvia, al calor, al frío, cómo esos animales apestan, cómo se descomponen, cómo se llenan de podredumbre y gusano. Entonces dice este santo de que a él, en un éxtasis, en una oración, Dios le permitió ver un alma en pecado mortal. Y dice que es similar al estar contemplando un animal de estos podrido, muerto. Entonces
Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé su gracia para despertar y para reflexionar y para hacer un alto en nuestra vida y tratar de evitar todas las ocasiones de pecado y así hacerle frente al enemigo, al demonio, al mundo y a la carne y poder evitar todos los pecados que cometemos, ¿verdad? Cada quien sabe cuál es su aguijón, cuáles son los pecados con los que más ofenden. Yo tengo el mío y le pido a Dios que me ayude, que me dé la fuerza y la fortaleza para poder resistir al diablo. En el Santo Evangelio San Lucas nos pone esta maravillosa escena cuando dice que fueron algunas de las personas fueron a ver al Señor Jesús y le comentaban lo que Pilato había hecho con unos galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios. Pues Pilato los mató, ¿verdad? Los asesinó y es algo bien complicado. Pues sabemos que nuestra iglesia a sus inicios, los discípulos, los primeros cristianos sufrieron persecución, tanto física, y pues eran martirizados, eran perseguidos, eran encarcelados, azotados y asesinados, inclusive despedazados. En los primeros siglos de la Iglesia Católica, los emperadores romanos pues usaban como diversión el poder tirar a los cristianos a los leones, que los despedazaran, los crucificaban, los decapitaban. A algunos pues los metían, por ejemplo, San Pedro, pues él murió crucificado cabeza abajo, ¿verdad? San Pablo murió decapitado. San Andrés, que era hermano de San Pedro, y los discípulos del Señor, murió crucificado en forma de X. Imagínense qué dolor es tirarle todas las extremidades y crucificarlo en forma de X. Y así, San Bartolomé fue decapitado. San Juan Evangelista fue el único que no murió mártir, pero intentaron matarlo. Lo atraparon y lo metieron en un caldero, podemos decir en una cacerola, en un sartén, como decimos en El Salvador, con aceite hirviendo. Y ahí lo metieron a él por tratar de matarlo, pero Dios no permitió que él muriera allí. Y entonces muchos que vieron que él no le pasó nada cuando lo metieron en ese aceite hirviendo, muchos se convirtieron, ¿verdad? Entonces inclusive algunos de los que presenciaron, que eran paganos, eran romanos, obtuvieron la salvación y tuvieron la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo la iglesia sufrió. Entonces estas personas se acercan al Señor Jesús y le comentan pues cómo Pilato había sacrificado a estos galileos. Y el Señor les dice, les reprende y les dice a ellos y a nosotros también: ¿ustedes creen que porque Pilato hizo con esos galileos, ellos eran más pecadores que los demás galileos? No. Si a veces las personas buenas son las que más sufren, las personas que más entregadas a Dios son las que más sufren tormentos, pero Dios pues sabemos de que Él sabe cómo va llevando todo. Él permite muchas veces que nos sucedan cosas malas, aunque las cosas malas no vienen de Dios. Siempre recordemos esto, que todo lo bueno que somos, recibimos y tenemos viene de Dios, dice el Evangelio. Entonces por ende lo malo viene del demonio. Y si no me creen, pues vayan y consulten pues en el libro de Job. Recuerdan que Job pues era un hombre muy bendecido por Dios, un hombre justo, un hombre que vivía en presencia de Dios. Y el demonio pues se acerca ya al trono de Dios atrevido y le dice: el Señor, ¿ya viste a mi siervo Job cómo me permanece fiel? Entonces el demonio le dice: te permanece fiel porque no le falta nada. Permíteme que ponga mi mano sobre él, que lo tiente, y verás cómo te maldice y te rechaza. Entonces todo lo malo que nos pasa en nuestra vida viene del diablo, hermano, viene del demonio y viene como consecuencia de nuestras propias malas decisiones, de nuestras malas acciones, de nuestros pecados. Entonces Jesús dice: no, de ninguna manera. Los galileos no eran más malos que los demás. Y si ustedes, dice, no se convierten y no se arrepienten de corazón, perecerán de la misma manera. Y te pone el ejemplo también de los israelitas que estaban construyendo en la torre de Siloé, que se desploma y cae y mata a 18 personas. Y dice: ¿creen ustedes que esos israelitas, esas personas de Jerusalén eran más malos que los demás y por eso perecieron? No, tampoco. Eran personas buenas que murieron ahí. Y Dios dice: si ustedes no se arrepienten de corazón, perecerán de la misma manera. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a actuar de manera diferente. Si estamos en un pecado, si estamos
con un vicio, que despertemos y que nos ayude a dejarlo atrás con la ayuda de su gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, y que podemos caminar ya de manera diferente con la fe puesta en Cristo Jesús y como caminando pues como verdaderos cristianos, como hombres de fe. Entonces, y ya por último, pues nos pone el Evangelio la historia de la higuera, ¿verdad? Que era un hombre que plantó una higuera y pues durante 3 años él iba a buscar frutos en esa higuera, nunca los encontraba. Y en un momento pues que el dueño de la viña, de la higuera, se cansa y le dice al encargado que la corte porque está ocupando tierra de por gusto. Y vemos pues que el labrador, el encargado de la higuera, le dice: Señor, déjala por lo menos este año, voy a aflojar la tierra a sus alrededores, voy a ponerle abono para ver si así da fruto, y si no da fruto, pues el otro año la corto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta higuera nos representa a nosotros. Pues Dios quiere que nosotros demos frutos, ¿verdad? Y frutos buenos. Así dice el Evangelio, pues por sus frutos nos conocerán. Entonces, si nosotros somos como esta higuera, que pasan los años, pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasan 5, 10, 15, 20 años, y nosotros continuamos en el pecado y no damos frutos que perduren para la vida eterna, vamos a ser cortados de raíz y vamos a ser lanzados al infierno, vamos a ser lanzados a la gehenna, vamos a ser lanzados al agua de fuego. Recordemos que San Mateo les pone algunos ejemplos, pues que dice de que cuando Dios venga va a separar el trigo de la paja, y el trigo va a ser almacenado por los ángeles en los graneros, pero la paja va a ser atada y arrojada al fuego. Entonces se está refiriendo también a esa ilusión un tanto como a esta higuera, pues si nosotros no damos buenos frutos, vamos a ser cortados y vamos a ser pues condenados, vamos a condenar nosotros mismos por nuestras malas acciones, por nuestra mala manera de pensar, por nuestra mala manera de hablar y especialmente por nuestra mala manera de obrar. Pidámosle a Dios que nos ayude, que su Espíritu Santo venga a mover esa tierra mala que hay en nosotros, es decir, esos vicios, esos pecados, que venga a ponernos abono, es decir, que venga a donarnos con su gracia, con sus dones, con sus talentos, con su carisma, para que nosotros comencemos a ser personas de bien, para que comencemos a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores discípulos de Jesús, y comencemos a obrar conforme a la voluntad de Dios y no tanto conforme a la nuestra. Pidámosle al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio. Espíritu Santo, renuévanos. Espíritu Santo, santifícanos. Espíritu Santo, ven en ayuda de nuestra alma, porque mira el poder del pecado, del mundo y del demonio cuando tú no envías tu aliento. Oh Santo Espíritu de Dios, ven en nuestro auxilio. Virgen Santísima, intercede por nosotros, por toda la humanidad, por todos los matrimonios y por todos los niños del mundo, especialmente por los niños que aún no nacen. Amén, amén y amén. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana y que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.